Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias, mirando ya a toda la actualidad, a todas las últimas horas con el foco puesto en lo que ha pasado en Irán. Como se puede imaginar, todo el mundo pendiente de la alerta desatada en Irán, donde se ha confirmado hace ya unas horas la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi en un accidente de helicóptero junto con el ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amir Abdollahian. En la última hora, primero medios oficiales como la agencia MER y luego un mensaje en X por parte del vicepresidente Mansouri ha confirmado el fallecimiento. Se espera una nota oficial más allá de las redes sociales y medios. En torno a las 5:30 hora española han empezado a emitirse imágenes del resto del helicóptero que se había estrellado contra una colina. Solo la cola del helicóptero permanece intacta. La cabina se habría quemado por completo, mientras el jefe de la Media Luna Roja advertía de que no hay signos de vida entre los ocupantes del helicóptero en la zona convertida en un barrizal. En el momento del siniestro, el helicóptero que transportaba al presidente iraní y a su ministro de Asuntos Exteriores tenía lugar en el camino de regreso de una visita a la frontera con Azerbaiyán, en el noroeste de Irán. La televisión iraní ha culpado de momento al mal tiempo. Mientras tanto, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, ha anunciado 5 días de luto por la muerte del presidente Ebrahim Raisi y sus acompañantes en este accidente aéreo que se produjo el 19 de mayo en el noroeste del país. En una comparecencia ha anunciado 5 días de luto público y ha expresado sus condolencias a todo el querido pueblo iraní. Es lo que decía Khamenei, citado por la agencia Tasnim. Asimismo, ha resaltado que, de acuerdo con el artículo 131 de la Constitución iraní, el vicepresidente primero, Mohammad Moghber, va a ejercer las funciones presidenciales hasta las nuevas elecciones que deberán ser convocadas en un plazo de 50 días por un consejo conformado por los jefes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En este contexto, el viceministro de Deporte y Juventud del país árabe ha reportado la cancelación de todos los eventos deportivos en el país programados para esta semana. A su vez, el gabinete de ministros del Líbano ha decretado 3 días de luto nacional por la muerte de Raisi. Mientras tanto, la ceremonia fúnebre del presidente iraní Ebrahim Raisi, el ministro de Asuntos Exteriores Hossein Amir Abdollahian y otros pasajeros que murieron en este accidente de helicóptero se va a llevar a cabo el 21 de mayo, es lo que decía un funcionario del gobierno a la agencia de noticias Tasnim. El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, también ha anunciado 5 días de duelo público. Ha llamado a Raisi una persona noble y desinteresada y añade que Irán ha perdido a un servidor sincero y valioso. Dijo que el sucesor de Raisi debe ser elegido en un plazo de 50 días. Precisamente el propio Khamenei, el líder supremo iraní, ha asegurado a Mohammad Moghber como presidente interino después de que el presidente del país, Ebrahim Raisi, muriera en un accidente de helicóptero este domingo en el norte de Irán. Anunciaba que, según el artículo 131 de la Constitución, el señor Moghber está en la posición de dirigir el Poder Ejecutivo y tiene la tarea de concertar con los jefes de los poderes legislativo y judicial la elección de un nuevo presidente en un plazo máximo de 50 días. Ali Bagheri Kani va a pasar a ser de diputado político en el Ministerio de Asuntos Exteriores a convertirse en el ministro de Asuntos Exteriores en funciones. En respuesta a este evento, Irán ha anunciado 5 días de luto público y ha programado el funeral de Raisi para el próximo 21 de mayo. Ali Bagheri Kani va a asumir el papel de ministro de Relaciones Exteriores en funciones desde su actual puesto como diputado político en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay conmoción mundial. De momento también les podemos contar más noticias en torno al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, que ostenta el poder supremo con la última palabra sobre la política exterior y el programa nuclear de Irán. Ha intentado tranquilizar a los iraníes diciendo que no habría perturbaciones en los asuntos estatales. Según Bloomberg, después de la muerte de Raisi, el primer vicepresidente, Mohammad Moghber, va a ser, como les contábamos, el que asuma este cargo temporalmente hasta que se puedan celebrar elecciones. Nombrado en 2021, Moghber ha sido sancionado directamente por Estados Unidos por dirigir el fondo estatal más rico del país, la ejecución de la orden del imam Khomeini. La fundación se formó utilizando grandes cantidades de propiedades y activos confiscados durante la revolución de 1979. También entre los posibles nombres a sucederle suena el vicepresidente ejecutivo Mansouri, que ha sido el que ha hablado en X del fallecimiento del propio Raisi. Miramos también a la respuesta internacional. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, ha dicho este lunes que Rusia está comprometida con una interacción estrecha y profunda en cuestiones de la agenda, tanto bilateral como internacional, con Irán tras la muerte del presidente iraní Ebrahim Raisi. Señaló que Irán también confirmó su compromiso con las relaciones bilaterales. Ryabkov dijo a los periodistas que Rusia seguirá aplicando todos los acuerdos bilaterales existentes y seguirá desarrollando relaciones con Irán, que son de suma importancia desde el punto de vista de las tareas que enfrentan sus países y desde el punto de vista del fortalecimiento de la seguridad.
También hay respuesta por parte del presidente ruso, por parte de Vladimir Putin. Ha expresado hoy sus condolencias por la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, que calificó de enorme tragedia para el pueblo iraní. En un mensaje al líder supremo iraní, Ali Khamenei, decía Putin: acepten nuestro más sentido pésame en relación con la enorme tragedia que sufrió el pueblo de la República Islámica de Irán en el accidente aéreo que se cobró la vida del presidente Ebrahim Raisi, así como las de otras figuras destacadas del gobierno de su país. Es lo que señala el mensaje publicado en la web del Kremlin. Putin subrayó que Raisi fue un destacado político que dedicó su vida entera al servicio de la patria. Decía además que como verdadero amigo de Rusia hizo una valiosa contribución personal al desarrollo de las relaciones de buena vecindad entre sus países y realizó grandes esfuerzos para llevarlos a nivel de asociación estratégica. Mientras tanto, el presidente chino Xi Jinping ha asegurado este lunes que el pueblo chino ha perdido a un buen amigo después del accidente de helicóptero que acabó con la vida del presidente iraní Ebrahim Raisi. El portavoz de la Cancillería china, Wang Wenbin, ha declarado hoy en una rueda de prensa que el mandatario del país asiático envió un mensaje al primer vicepresidente de Irán, a Mohammad Mokhber, expresando el más profundo pésame del gobierno y pueblo chino por el fallecimiento del presidente iraní en este siniestro. Sí ha destacado las importantes contribuciones del presidente iraní a la seguridad y estabilidad de su país, así como a su desarrollo y prosperidad, según el propio Wang. El presidente chino reconoció los esfuerzos de Raisi por fortalecer y desarrollar la relación estratégica integral entre China e Irán, unos lazos que se cree que seguirán fortaleciéndose. Mientras tanto, hay todavía especulaciones. En Irán les contamos lo que está diciendo el exministro de Relaciones Exteriores iraní. Está culpando directamente a Estados Unidos por el accidente del helicóptero que mató al presidente Raisi. El exministro de Asuntos Exteriores iraní, Mohammad Javad Zarif, ha acusado este lunes a Estados Unidos de ser responsable del accidente de helicóptero que provocó la muerte del presidente Ebrahim Raisi. Dice literalmente que Estados Unidos es responsable del accidente del helicóptero de Raisi porque ha prohibido la venta de aviones y repuestos a Irán. Mientras tanto, Israel se desmarca, dice que no estuvo involucrado en la muerte del presidente iraní en este accidente de helicóptero en el que también murieron varios miembros de su séquito. Es lo que decía Reuters, un funcionario israelí, decía literalmente: no fuimos nosotros, es lo que apuntaba este funcionario que pidió el anonimato. Todavía no hay ninguna reacción oficial israelí ante este hecho. Sin embargo, el diputado opositor Avigdor Lieberman ha dicho que Israel no espera que la muerte de Raisi haga ninguna diferencia en las políticas de Irán en la región. Dice lo siguiente: para nosotros no importa, no afectará la actitud de Israel hacia Irán. Las políticas de Irán las establece el líder supremo Ali Khamenei, es lo que decía el sitio de noticias Inet. Sin embargo, dice, no hay ninguna duda de que el presidente era un hombre brutal. No derramaremos ni una sola lágrima. Pendientes de Israel, miramos también a Oriente Medio, lo que sucede en Gaza, pendientes de los ataques que el ejército iraní lanza por toda Gaza. Aviones y tanques israelíes han bombardeado distintas zonas en toda la franja, mientras el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, se ha reunido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Encuentros que vuelven a producirse en medio de llamamientos de Estados Unidos por una campaña militar más enfocada y que reduzca el número de víctimas civiles. Según ha informado la Casa Blanca, Sullivan va a presionar a Israel para que persiga a los militantes de Hamas de manera selectiva, no con un ataque a gran escala contra la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza. Israel ha estado avanzando hacia la ciudad, que según dice es el último bastión de las fuerzas de Hamas. Cientos de miles de palestinos han huido de la zona, que era uno de los pocos lugares de refugio que les quedaban. El ejército israelí ha dicho que sus operaciones en Jabalia, el mayor de los 8 campos históricos de refugiados de Gaza, son precisas y que están destinadas a impedir que Hamas restablezca su control allí. Antes de las conversaciones del domingo, un funcionario israelí dijo que el primer ministro Benjamin Netanyahu y sus principales asesores intentarían llegar a un acuerdo con Sullivan sobre la necesidad de seguir adelante con el avance con la operación en Rafah. Por su parte, Estados Unidos negocia con Israel y Arabia Saudí el megapacto que podría cambiar Oriente Medio. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se ha reunido este fin de semana por separado con el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, buscando ese gran acuerdo, ese megapacto que incluía la normalización de relaciones diplomáticas entre Israel y Arabia Saudí, que pasó en segundo plano tras el ataque del pasado 7 de octubre que desencadenó una ofensiva israelí sobre la franja de Gaza. Aún no se conocen los detalles exactos de las conversaciones de Sullivan con Netanyahu y bin Salman, pero el objetivo de las mismas es dar un nuevo impulso a ese acuerdo que ha cobrado una mayor importancia en el marco de las negociaciones para poner fin a la guerra en Gaza y reconstruir el enclave.
Miramos también a Biden, que exige un alto el fuego inmediato en Gaza, declaraciones que no son nuevas, aunque sí el público que atendía a sus palabras, y es que Biden ha reiterado ese llamamiento en su primer encuentro con estudiantes tras las protestas pro-palestinas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha pedido este domingo un alto el fuego inmediato en Gaza. Lo ha dicho en una universidad de Georgia, donde ha defendido la solución de los dos estados. Sus palabras llegan después de semanas de protestas de universitarios. Decía Biden que lo que está sucediendo en Gaza, Israel, es desgarrador, que lo que hizo Hamás es atroz y que los palestinos inocentes quedaron atrapados en la línea de fuego. Decía Biden que hay una crisis humanitaria en Gaza y que por eso pide un alto el fuego inmediato para detener los combates y traer a los secuestrados a sus casas. Pendientes también del nuevo presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ha prestado juramento este lunes en medio de crecientes tensiones con China, que desconfía profundamente del liderazgo actual, y en los últimos tiempos se ha referido al nuevo presidente como un trabajador obstinado por la independencia de la isla. Lai reemplaza a su predecesora Tsai Ing-wen después de asegurar una victoria en las elecciones de enero que marcaron el comienzo de un tercer mandato presidencial sin precedentes para el Partido Demócrata Progresista. Junto con Lai, Xiao Bijim, de 52 años, es embajador de facto de Taiwán en Estados Unidos, también ha prestado juramento como vicepresidente. Se espera que Lai reafirme el status quo en las relaciones a través del estrecho con China. Anteriormente prometió compromiso con las políticas exteriores y de defensa de Tsai para fortalecer los lazos de la isla con Estados Unidos y sus aliados, así como impulsar las capacidades de defensa. Precisamente el presidente de Taiwán, Lai Ching-te, ha estado este lunes a China a poner fin a su intimidación militar y política durante su discurso de toma de posesión. Ha dicho lo siguiente: también quiero instar a China a que deje de intimidar política y militarmente a Taiwán, ya que asuma la responsabilidad global con Taiwán de trabajar duro por mantener la paz y la estabilidad a través del estrecho de Taiwán y en la región para garantizar que el mundo no tenga miedo a un estallido de la guerra. En su discurso, Lai ha destacado la necesidad de que Taiwán permanezca vigilante y preparado para defenderse. Reafirmó que Taiwán y China no están subordinados el uno al otro, postura que también mantuvo su predecesora Tsai Ing-wen. Miramos también a la OTAN, hablamos de las voces que valoran la andanada estos días, sobre todo con estos ataques que están teniendo lugar en Kharkov, pero entre estas voces destaca la del general del ejército estadounidense. Hablamos de Christopher Cabol, y ha dicho que es poco probable que las fuerzas rusas logren un avance estratégico en la zona. La razón para su afirmación es que dice que los rusos no tienen los números necesarios para ello. Dice que es el talón de Aquiles de Rusia en estos momentos. Este militar no es un cualquiera, sino es el comandante supremo aliado de la OTAN en Europa. Hizo estas declaraciones a la prensa en el cuartel general aliado en Bruselas. Decía que, más concretamente, los rusos no tienen la habilidad ni la capacidad para hacerlo, para operar a la escala necesaria para explotar cualquier avance y obtener una ventaja estratégica. Cuando se le preguntó si Rusia estaba a punto de lanzar su anticipada ofensiva de verano, el máximo comandante de Estados Unidos y la OTAN, Caboli, dijo que nunca podremos estar seguros. La OTAN habla de un talón de Aquiles de Rusia, dice que sus efectivos no son suficientes ni siquiera para tomar Kharkov. Pendientes también precisamente del ejército ruso, los nuevos halcones nombrados por Putin la semana pasada. Hacemos una pausa, un par de minutos, enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. El arranque de 2024 está siendo en general positivo en el plano macroeconómico. Bajo esta coyuntura, pensamos que estos son los tres factores a monitorizar en este segundo trimestre del año. En primer lugar, los principales indicadores macroeconómicos han aguantado mejor de lo previsto y ahora apuntan a que el desenlace más probable para este año ya no es una recesión cíclica, sino un aterrizaje suave, aunque los riesgos de recesión podrían resurgir en 2025. En segundo lugar, este entorno macro permite una mayor tolerancia al riesgo y estamos sobreponderando la renta variable a la vez que reducimos la renta fija por las expectativas de recortes de tipos hacia junio en Estados Unidos y un poco antes en Europa. El motivo es que la inflación subyacente sigue siendo demasiado elevada como para poder recortar tipos en el entorno actual. Y por último, pensamos que las valoraciones en el mercado americano están cada vez más forzadas en la parte alta del mercado, pero encontramos oportunidades en pequeña y mediana capitalización. También nos gusta Japón, por la mejora del gobierno corporativo y los sectores impulsados por factores estructurales como la industria y la tecnología.
Ya de vuelta en Ojos Televisión, pendientes de toda la actualidad, de todas las últimas horas, también de lo que sucede en el conflicto en Ucrania. Hablamos del presidente ruso, Vladimir Putin. Nombró el pasado martes a dos conocidos halcones partidarios de continuar la guerra en Ucrania como asesores del Kremlin. Hablamos de Nikolai Patrushev, considerado su mentor, y Alexei Dyumin, gobernador de la región de Tula, una de las bases de la industria militar rusa. Patrushev se va a ocupar de los asuntos de construcción naval. Será una de las principales esferas que estará bajo su supervisión, aunque habrá otras también posiblemente. Es lo que decía en rueda de prensa Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, sobre las funciones del hasta ahora secretario del Consejo de Seguridad de Rusia. Sin embargo, Patrushev empieza a indicar cuáles son las líneas que va a seguir durante su mandato. Ha afirmado que deben trasladar al menos 3 millones de empresas del norte de la hambrienta Rusia a Ucrania. Además, ha resaltado que deben colocar un ejército de 1,5 millones en Ucrania, más cerca de las fronteras con Europa, con la Unión Europea, para que tiemblen. Dice Patrushev que el miedo es la principal arma de Rusia y que sin esto es imposible construir la Rusia del futuro. Dice que sin organismos encargados de hacer cumplir la ley y otras organizaciones similares con funciones punitivas, la Federación de Rusia no puede existir como imperio. Mientras tanto, los sistemas de defensa antiaérea derribaron anoche un total de 7 drones ucranianos sobre las regiones rusas de Belgorod y Kursk, fronterizas con Ucrania. Es lo que informaba hoy el Ministerio de Defensa de Rusia en su canal de Telegram. Según el parte castrense, en los ataques calificados de terroristas fueron empleados drones de ala fija. Unidades de defensa antiaérea interceptaron y destruyeron 7 drones ucranianos, 5 sobre la región de Belgorod y 2 sobre la de Kursk. Es lo que precisaba este comunicado. El gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, ha informado hoy de que el número de heridos este domingo por los ataques de la artillería ucraniana se elevó a 16. Dice que lamentablemente 16 civiles resultaron heridos. Es lo que escribía Gladkov en la red social rusa Contacte. Mientras tanto, Rusia ha atacado también un concurrido centro turístico junto a un lago en las afueras de la segunda ciudad más grande de Ucrania, atacando aldeas en la región circundante, hiriendo a decenas de personas. Los ataques con misiles fueron los últimos de lo que han sido constantes ataques rusos en las últimas semanas en la región de Kharkov, en el noreste de Ucrania, donde las tropas rusas han lanzado una gran ofensiva. Las fuerzas rusas abrieron paso hacia las zonas del norte de la región de Kharkov la semana pasada y el ejército ruso dicen que han capturado al menos 12 aldeas. Los bombardeos ucranianos a través de la frontera hirieron a 13 personas este domingo en la región rusa de Belgorod. Les contamos también que las fuerzas rusas que atacan en la zona contigua a la frontera con Rusia de la región ucraniana de Kharkov se han visto obligadas a reducir la frecuencia de sus ataques debido a las pérdidas sufridas a manos de las tropas ucranianas que defienden ese nuevo frente. Es lo que declara este lunes un portavoz militar de Kiev. Dice que en la dirección de Kharkov las fuerzas armadas ucranianas llevan a cabo las acciones necesarias que han hecho posible estabilizar la situación y reducir la cantidad de fuerzas y de equipamiento del adversario. Es lo que decía a la publicación ucraniana Liga.net el portavoz de la Guardia Nacional de Ucrania, Ruslan Muzichuk. Agregó que la neutralización de tropas y material militar ruso por parte de las fuerzas ucranianas ha llevado al ejército ruso a lanzar menos ataques en la zona. Pese a ello, explicó el portavoz de la Guardia Nacional que las fuerzas rusas siguen intentando consolidar sus posiciones cerca de las localidades a las que han logrado acercarse con grupos de infantería que también penetran en alguno de estos municipios en cuanto tienen ocasión. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a pedir a los aliados occidentales que proporcionen a Kiev sistemas de defensa aérea adicionales para proteger a Kharkov y otras ciudades. En un mensaje en Telegram, el líder ucraniano ha señalado que el mundo puede detener el terrorismo ruso y para ello se debe superar la falta de voluntad política entre los líderes. Hablamos también de Finlandia. El primer ministro finlandés, Petteri Orpo, se muestra partidario de abrir la frontera parcialmente si la próxima semana el Parlamento aprueba la ley que devuelve a los solicitantes de asilo a Rusia, un mes después de que Helsinki extendiera de manera indefinida el cierre de todos los pasos fronterizos. Decía Orpo que cuando se apruebe la ley intentarán abrir la frontera con cuidado. Dice que podrían intentar comenzar con un punto fronterizo y si se establece cooperación en ambos lados de la frontera, adelantando esto en una entrevista para la cadena IRE. No obstante, ha subrayado que cualquier paso en esta dirección dependerá de la postura que adopte Rusia, país al que su vecino ha estado acusando de utilizar el fenómeno migratorio como elemento de desestabilización en la frontera. Dice que hay muchas razones para creer que si abrimos un paso fronterizo es casi seguro que la gente vendrá. Además, también ha reconocido que no se ha detectado movimiento inusual en la frontera, a pesar de que con la llegada de la primavera era lo esperado por las autoridades finlandesas.
Pendientes también de España, que ha llamado a consultas a su embajador en Buenos Aires este domingo, después de que el presidente de Argentina, Javier Milei, hiciera comentarios sobre la esposa del primer ministro español, Pedro Sánchez, durante un mitin en Madrid. Milei había llamado corrupta a la esposa de Sánchez durante una manifestación en Madrid, organizada por el partido Vox, y a la que asistieron muchos de sus aliados internacionales. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, dijo que esperaba una disculpa de Milei. En un comunicado grabado señalaba Álvarez que con su comportamiento Milei ha llevado la relación entre España y Argentina a su estado más grave en la historia reciente. Dice que se agudiza la crisis diplomática. Gente atornillada al poder y qué niveles de abuso puede llegar a generar. Digo, aún cuando tenga la mujer corrupta, digamos, se ensucia y se tome 5 días para pensarlo. Javier Milei se le ha recibido en la capital de España de buena fe para participar en un acto político de la extrema derecha. Se le ha tratado con todo el respeto y la deferencia debida y se han puesto a su disposición los recursos públicos del Estado español necesarios durante su estancia en nuestro país. Sin embargo, a esta hospitalidad y a esta buena fe ha respondido con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España. El respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos es un principio inquebrantable en las relaciones internacionales y es inaceptable que un presidente en ejercicio, en visita a España, insulte a España y al presidente del Gobierno. Pues miramos también a la economía. El vicegobernador del Banco de Inglaterra, Ben Broadbent, ha afirmado este lunes que existe la posibilidad de que el Banco Central reduzca sus tipos de interés durante los meses de verano. Dice que si las cosas continúan evolucionando con sus pronósticos, unos pronósticos que sugieren que la política tendrá que volverse menos restrictiva en algún momento, entonces dice es posible que la tasa bancaria pueda reducirse en algún momento durante el verano. Es lo que apuntaba el responsable de políticas en el Banco de Inglaterra. Expresó además su creencia de que la inflación disminuirá y se alineará con la meta del 2%, aunque existe incertidumbre sobre la persistencia de los efectos de segunda vuelta de la inflación. Además, Broadbent ha enfatizado que cualquier decisión de bajar las tasas de interés dependerá de la evolución de los datos y las circunstancias económicas. Miramos también a empresas. Les contamos que Apple ha lanzado este lunes una importante campaña de descuentos en su sitio Tmail en China, ofreciendo descuentos de hasta 2.300 yuanes, unos $318 en modelos seleccionados de iPhone. La medida tiene como objetivo fortalecer la posición de Apple en el mercado de teléfonos inteligentes de alta gama frente a su competidor local Huawei. Los descuentos que se van a aplicar del 20 al 28 de mayo superan el descuento más alto de la campaña de febrero de 1.150 yuanes. La noticia llega después de que se conociera que los envíos de iPhone se dispararon un 12% en marzo, mucho mejor que los 3,4 millones de unidades registradas en el mismo mes del año pasado. Hablamos también de la inteligencia artificial, protagonista esta semana Microsoft en la cuenta atrás para que este martes presente sus últimos proyectos de inteligencia artificial. Será la conferencia de desarrolladores Build en la que haga sus lanzamientos tras los eventos de alto perfil organizados este mes por OpenAI y Google. Con todo, Microsoft lleva clara ventaja sobre otros en la carrera de la IA por Windows, que le da una base enorme de clientes de ordenadores. El director ejecutivo de Microsoft, Satya Nadella, ha dicho en enero que este ejercicio marcará el año en el que la inteligencia artificial se convertirá en la parte de primera clase de cada ordenador. La empresa ya ofrece su asistente, chatbot, copilot en buscador Bing y de pago en el software de productividad Office. Ahora los usuarios de PC podrán escuchar más sobre cómo se integrará la inteligencia artificial en Windows y qué pueden hacer con ellas en las nuevas computadoras con inteligencia artificial. Hablamos también de Iberdrola. Ha alcanzado un acuerdo para tomar el 100% de su filial estadounidense Avangrid, de la cual controlaba ya cerca del 81,6%, según informaba al cierre del mercado el pasado viernes a la CNMV. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ofrece $35,75 por acción que no sean ya de su propiedad, lo que representa un desembolso total de 2.551 millones de dólares. En concreto, el precio de $35,75 es un 4,38% superior a los 34,25 que la compañía ofreció en marzo cuando presentó la oferta, aunque se encuentra por debajo de los 37,5 a los que cotizan en la actualidad los títulos de Avangrid. Tras la ejecución de la operación se solicitará la exclusión de las acciones de Avangrid de cotización en el New York Stock Exchange. Pendientes de más noticias, más actualidad, todas las claves de la primera sesión de la semana. Una pausa, unos minutos y enseguida comienza Ponte en Acción de la mano de Marta Vilar.